Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con los logaritmos. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo se define un logaritmo o qué es un logaritmo. Aquí tengo logaritmo de 100, logaritmo de 10.000 y logaritmo de base 5 de 25. Comúnmente, cuando no se indica la base en el logaritmo, se entiende que es de base 10, que son los más comunes y que son los que por lo regular traen las calculadoras. Entonces debería leerse logaritmo de base 10 de 100, logaritmo de base 10 de 10.000 y logaritmo de base 5 de 25. Ahora bien, ¿qué es un logaritmo? Es encontrar el exponente al cual yo debo de elevar la base para que me dé el número. Como este es de base 10, entonces ¿a qué número debo de elevar yo el 10 para que me dé 100? Al número que debo elevar es 2. Entonces el logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 a la 2 es 100. Recuerda que 10 a la 2 no es más que 10 por 10. Entonces, el logaritmo es el exponente al que debo de elevar la base para que me dé el número. Logaritmo de base 100, de base 10 de 100 es 2. En este caso, logaritmo de base 10 de 10.000, ¿a qué número debo de elevar yo el 10 para que me dé 10.000? Ese número es 4. Es decir que esto es 10 a la 4 es igual a 10.000. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? 10 por 10 por 10 por 10. Prácticamente me va a dar 10.000. Estos logaritmos son los que más se conocen. Ahora, un logaritmo de base diferente, o sea, base diferente de 10 de un número. Logaritmo de 5 de 25. Entonces yo me debo de preguntar, ¿a qué número debo de elevar yo el 5 para que me dé 25? Este es 2. ¿Por qué? Porque 5 a la 2 es 25. Porque 5 a la 2, ¿qué es? 5 por 5. Entonces, el logaritmo es el exponente al que debo de elevar la base. Es muy importante. Así es como se define un logaritmo. Ahora los logaritmos tienen propiedades. Y vamos a hacer algunas pequeñas observaciones que nos van a servir en el futuro. La primera observación que tenemos que tomar en cuenta aquí es que no existe el logaritmo con una base negativa. Si yo digo logaritmo de menos b de un número, eso no existe. Las bases negativas no existen. No existe el logaritmo de un número negativo. Simple y sencillamente no existe. No existe el logaritmo de 0. Usted pruebe en su calculadora y diga log 0, le va a dar error matemático. El logaritmo de 1 siempre va a ser 0, de cualquier base logaritmo. Por ejemplo, si usted tiene aquí logaritmo de base 5 de 1, este siempre va a ser 0. Pero si usted quiere cambiar la base, siempre le va a dar 0. Ahora aquí dice, el logaritmo de la base siempre va a ser 1. Por ejemplo, si usted dice logaritmo de base 6 de 6, eso va a ser igual a 1. Le está sacando logaritmo a la base. Logaritmo de base 6 de 6 es igual a 1. El logaritmo con base de una potencia con base b es igual al exponente. Que eso es prácticamente lo que estuvimos trabajando. Esta propiedad es muy importante. Y de aquí parte la definición de lo que es el logaritmo. Ahora veamos las propiedades. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Esta propiedad, por favor, es muy importante porque nos va a ayudar
para resolver ecuaciones en el futuro. Logaritmo de base b de m por n es igual a logaritmo de base b de m más logaritmo de base b de n. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí logaritmo de base 10, no la voy a indicar, de 5 por 3. La propiedad dice que esto es igual a logaritmo de 5 más logaritmo de 3. Porque se cumple la propiedad. Usted con ayuda de su calculadora puede hacer esto. 5 por 3, 15. Obtenga el logaritmo de 15. Va a ser lo mismo que el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3. De igual manera, cuando usted divide, esta es una división, entonces es la resta de los logaritmos. Recuerde que es el numerador menos el denominador. Y el logaritmo de una potencia es igual al producto de la potencia y el logaritmo. ¿Qué significa esto? Logaritmo de base b de m a la n dice que es igual a n por logaritmo de base b de m. Note que lo que pasó aquí es que se bajó el exponente. Si usted tuviera este caso, logaritmo de 4 a la 3, se entiende que es de base 10. Esto es lo mismo que decir 3 por el logaritmo de 4. Ahora, ¿por qué puedo hacer esto? Por la propiedad. Ahora, en este orden de ideas, dado que la mayoría de las calculadoras tienen teclas para logaritmos de base 10 log y logaritmo natural ln, se puede aplicar la fórmula de cambio de base de la siguiente manera. Este cambio de base nos va a servir para calcular logaritmos más adelante. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.